Bien, ahora vamos a explicar bien, vamos a tratar de recordar cómo era la formación de óxidos y de hidruros. Primero vamos a empezar explicando sobre los óxidos. Los óxidos se clasifican en básicos y se forman por un elemento metálico más oxígeno. Los óxidos siempre son un elemento más oxígeno. El metal en este caso va a poseer estado de oxidación positivo y el oxígeno negativo. Como ejemplo tenemos magnesio trabajando con estado de oxidación +2. El oxígeno siempre sabemos que se escribe de forma biatómica cuando lo hago reaccionar con otro elemento. Trabaja con -2, siempre el oxígeno trabaja con -2. Entonces acá lo que va a pasar es que escribo los elementos. Un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. Yo sé que este trabaja con +2, el oxígeno siempre con -2. Se van a cruzar las valencias. Entonces, me va a quedar magnesio 2, oxígeno 2. Como estos son números pares, los puedo simplificar. Entonces me va a quedar magnesio 1, oxígeno 1. El 1 nunca se escribe en la reacción, entonces me va a quedar así la fórmula. Esto puede pasar cuando tengo números pares. Cuando tengo números impares no se puede dar. Por ejemplo, otro caso tenemos el níquel. El níquel tiene dos estados de oxidación, en este caso va a estar trabajando con +3. Escribo el oxígeno, siempre dijimos que hay varios elementos que en la reacción se escriben de forma biatómica, o sea, con dos átomos. Pero esto no significa que en la reacción final yo lo tenga que escribir con S2. Tenemos a nitrógeno, cloro, bromo, yodo, hidrógeno y oxígeno. Siempre cuando lo hago reaccionar con otro elemento lo voy a escribir con un 2 abajo. Entonces, voy a tener el níquel, el estado de oxidación del níquel +3, esto es para guiarme. Después en la fórmula final yo no voy a escribir ese número de ahí arriba. El oxígeno trabaja con -2, se van a cruzar las valencias, la del nitrógeno acá y del oxígeno acá. Entonces la fórmula me va a quedar níquel 2 o 3. Como son números impares, no los puedo simplificar, entonces esa sería la fórmula final. Después tenemos la nomenclatura. La nomenclatura tenemos tres formas de nombrarlo. Tenemos la primera, que es la tradicional. Cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, lo vamos a escribir, se va a nombrar óxido de y el elemento. Cuando yo tengo más de un estado de oxidación, más de uno, lo voy a nombrar por el estado de oxidación más pequeño con el nombre del elemento y terminación oso. Y por el mayor estado de oxidación, el nombre del elemento, terminación ico. Después tenemos otra forma de nombrar por atomicidad. Esto es indicando el número de átomos. Por ejemplo, yo tengo níquel 2, oxígeno 3. Acá lo voy a nombrar trióxido porque tengo 3 oxígenos. El oxígeno más un metal es un óxido básico. Acá tengo 2 átomos de níquel, entonces trióxido de diníquel.
Después, acá una cosa que tenemos que saber es cómo nombrarlos, porque a veces por ahí nos podemos olvidar. Los prefijos que podemos utilizar para la atomicidad. Si yo quiero nombrar uno, lo voy a nombrar mono. Si quiero nombrar dos átomos, lo voy a nombrar di. Si quiero nombrar tres, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. Y 7, hepta. Entonces puedo nombrar, por ejemplo, monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentóxido, hexóxido, heptóxido y así sucesivamente. Después tenemos otra forma de nombrar que es por stock. En este caso se indica el estado de oxidación del metal entre paréntesis y aunque posea más de un estado de oxidación no lo voy a nombrar, por ejemplo, niqueloso, niquélico, mercurioso, mercúrico. Solamente voy a nombrar óxido de y el metal y entre paréntesis con número romano voy a escribir el estado de oxidación, por ejemplo 3. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos el óxido ferroso. Por nomenclatura tradicional lo voy a nombrar óxido ferroso. ¿Por qué? El hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. En este caso yo sé que está trabajando con 2. Entonces por nomenclatura tradicional se va a nombrar óxido ferroso. Por atomicidad lo voy a nombrar monóxido porque tengo un solo átomo de oxígeno. En este caso acá el elemento no se va a nombrar monohierro, solo lo voy a nombrar monóxido de hierro. Por stock lo voy a llamar óxido de hierro 2, entre paréntesis, con número romano. Después tenemos el hierro trabajando con 3. Por tradicional lo voy a nombrar óxido ferrico, porque está trabajando con el mayor estado de oxidación, que es 3. Por atomicidad lo voy a nombrar trióxido de hierro. Y por stock lo voy a nombrar óxido de hierro y entre paréntesis 3 con número romano. Después tenemos los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos están formados por un no metal más oxígeno. Ya dijimos que óxido significa que tiene solamente oxígeno. Ácido significa que es un no metal y básico un metal más oxígeno. La nomenclatura, por nomenclatura clásica o tradicional, no lo voy a denominar óxido, lo voy a llamar anhídrido. Anhídrido, por ejemplo, sulfuroso, en el caso del azufre. Si posee más de un estado de oxidación, va a pasar lo mismo que en los óxidos básicos. Si posee un estado de oxidación, lo voy a nombrar anhídrido. Por ejemplo, un no metal tenemos el boro, de boro. Si tenemos más de un estado de oxidación, trabajando con el menor estado, lo voy a nombrar con terminación oso, con el mayor estado terminación ico. Acá tenemos un problema, porque tenemos 4 elementos que trabajan con más de 2 estados de oxidación, que son el cloro, el yodo, el bromo, trabajan con 4 estados de oxidación, con 1, 3, 5 y 7. Cuando trabaja con 1 lo voy a nombrar con el prefijo hipo, acá voy a poner el nombre del elemento en el medio, terminación oso. Si trabaja con 3, lo voy a nombrar con terminación oso. Si trabaja con 5, terminación ico.
Si trabaja con 7, le voy a poner per, en el medio voy a poner el nombre del elemento, terminación ico. Después tenemos otro caso que es el azufre, que trabaja con 2, 4 y 6. Cuando trabaja con 2 lo voy a nombrar hiposulfuroso, terminación oso. Cuando trabaja con 4 lo voy a nombrar con terminación oso. Y cuando trabaja con 6, terminación ico. Entonces para este caso voy a tener esta fórmula para el hiposulfuroso, esta fórmula para el sulfuroso y esta fórmula para el sulfúrico. Bien, seguimos hablando de la nomenclatura. Básicamente es lo mismo, la atomicidad se nombra igual por número de átomos, por Stock lo mismo que en óxidos básicos, indicando el estado de oxidación entre paréntesis y el número romano. Entonces, bueno, damos como ejemplo anhídrido sulfuroso. Por nomenclatura tradicional o clásica, anhídrido sulfuroso, ¿por qué? Porque está trabajando con estado de oxidación más 4. Por atomicidad lo voy a nombrar di. Tengo 2 átomos de oxígeno, dióxido de azufre. Y por Stock lo voy a nombrar óxido de azufre, entre paréntesis, número romano 4. Bien, ahora hablamos de los hidruros. Los hidruros son cualquier elemento más hidrógeno. Tenemos los metálicos, que como dice la palabra es un metal más hidrógeno. En estos casos el estado de oxidación del metal va a ser -1 cuando se mezcla un metal y un hidrógeno. La nomenclatura lo vamos a nombrar hidruro. Siempre los hidruros es solamente hidrógeno. Entonces, como dijimos, lo vamos a nombrar hidruros no metálicos, un no metal más hidrógeno. Lo voy a llamar, en el caso de los metálicos, hidruro D. Y el nombre del metal. En el caso de los no metálicos, actúa un no metal más el hidrógeno. El estado de oxidación del hidrógeno acá va a ser +1. La nomenclatura tenemos 2 formas de nombrarlos. Ácido, el nombre del elemento, y terminación hídrico. O el nombre del metal, del no metal, perdón, terminación uro de hidrógeno. Tenemos como ejemplo ácido fluorhídrico. O sea, como ya vimos las 2 formas de nombrarlo, podemos nombrarlo ácido fluorhídrico. Sería, acá vamos a remarcar ácido, terminación hídrico. Y después teníamos la otra que dijimos, fluoruro de hidrógeno. Estas son las 2 formas de nombrarlos. Como ustedes quieran nombrarlos, va a estar correcto. Acá sería terminación uro de hidrógeno. Y eso sería todo.